equipamiento, cuando a mí, a cambio de esa dotación de equipamiento que no me pueden dar en suelo urbano, me dan una parcela en suelo no urbanizable de no se sabe dónde, ¿no? Y por otro lado, teníamos el deber de entrega de suelo como rescate de plusvalías, que incluso en esas actuaciones en el suelo urbano se destinan a patrimonio público de suelo con la finalidad primordial, nuevamente, de construir vivienda protegida, ¿no? Entonces, existían algunos elementos dentro de la ley de suelo que efectivamente no estaban configurados para propiciar actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana o actuaciones sobre los suelos urbanos, sobre la ciudad ya existente. Además, teníamos otro problema. La ley de suelo pasa de puntillas por el deber legal de conservación, introduce un elemento que ha pasado absolutamente desapercibido, pero que está. La ley de suelo dice el deber legal de conservación, que es el de mantener las edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad. Y ya lo mencionaba la ley de suelo, pasaba como de puntillas, pero eso, de acuerdo con la ley de suelo, formaba parte del deber legal de conservación, con independencia de que a posteriori se aprobara la ley 26/2011, que exige efectivamente los ajustes razonables antes de que finalice el año 2015 para las edificaciones ya existentes, ¿no? Pero es que después de la ley de suelo se aprobó la ley de economía sostenible en el año 2011 y en ella se introducen un capítulo completo con medidas a favor de la rehabilitación, que incluyen lo que podríamos llamar un tercer nivel dentro del deber de conservación. ¿Y por qué digo un tercer nivel? Hablamos del primer nivel, el que recoge la Ley Básica del Suelo, seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato. Tenemos el segundo nivel, que procede directamente de la legislación urbanística autonómica cuando se habla del deber de conservación, porque así lo exige la Administración por motivos turísticos o culturales, que es un plus sobre ese deber de conservación inicial. Y el tercer nivel era el que estableció la Ley de Calidad de Economía Sostenible, que hablaba de la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, básicamente pensando en las obras de eficiencia energética. Y sobre esa ley de economía sostenible vendría a posteriori el Real Decreto Ley 8/2011, que volvió a introducir medidas a favor de la rehabilitación y además una serie de medidas de seguridad jurídica que modificaban a su vez la ley de suelo y que todavía están coleando algunas de sus consecuencias más relevantes, ¿no? En relación con este Real Decreto Ley, bueno, pues recordar que efectivamente es el que introduce la ITE demandada desde el Estado como norma básica, con un plazo que la Federación Española de Municipios y Provincias ya el año pasado nos previno que sería imposible cumplir para todos los edificios que resultaban afectados por la necesidad de cumplimentar esta ITE. Eran todos los edificios con más de 50 años, con independencia de que fueran de tipología colectiva o no, es decir, viviendas unifamiliares, además con un criterio algo complejo de entender, ¿no? Situadas en municipios de más de 25.000 habitantes, que ni siquiera es un tipo de municipio que el censo nos permita saber a cuántas edificaciones afecta, ¿no? Y luego, además, este Real Decreto Ley introdujo medidas de seguridad jurídica, todas ellas demandadas a consecuencia de aquellos impactos tremendamente negativos que sobre la seguridad jurídica tuvo el boom inmobiliario, básicamente de inseguridad, de inversores, de compradores y de manera muy sensible, que fue lo que en aquel momento pesó mucho, de los inversores extranjeros, de compradores extranjeros que se encontraban con viviendas compradas supuestamente con todos los parabienes deducidos del registro de la propiedad, que luego ni tenían licencia ni tenían las autorizaciones necesarias, etcétera. Bueno, esto motivó que efectivamente se introdujeran algunas modificaciones en la ley de suelo, entre ellas pues quizá la más famosa es la de eliminación de la regla tradicional del silencio positivo en determinado tipo de licencias, que abarcaba incluso a la licencia de primera ocupación, las que permitían el primer uso de las edificaciones, alterándola o pasándola a un silencio negativo, de tal manera que lo que se requería era la autorización expresa por parte de la Administración pública. Bueno, pues con ese contexto normativo nos encontramos que
Lo primero que teníamos que hacer en la ley era crear un marco normativo que evitara esa dispersión y que diera certeza y seguridad jurídica a este tipo de operaciones. Y cuando empezamos a trabajar en estas tres normas, dedujimos que incluso había una parte que era difícil de encajar en cualquiera de ellas, básicamente en la ley de suelo, y por lo tanto necesitábamos una norma con un cuerpo sustantivo propio, aunque fuera más corto a lo mejor que la reforma de las otras leyes, y luego incorporar a esta ley todo aquello que, derivado de la necesidad de fomentar la rehabilitación, la regeneración y renovación, estaba en otras normas y necesitábamos que estuviera aquí. Y de ahí que efectivamente se plantee en la ley una reforma, no solo de la ley de suelo, es la más completa, entre otras cosas porque gran parte de lo que se contiene son elementos que efectivamente son en la ley de suelo donde deben estar o donde deberían haber estado. Y luego tenemos unas reformas ya más puntuales. Es relevante también la de la ley de propiedad horizontal, en cuanto a la flexibilización de las mayorías o incluso a eliminar una serie de acuerdos de las comunidades que realmente es que hoy no se producen. Es decir, si una administración obliga a la realización de determinadas actuaciones, es la decisión administrativa la que ordena que se realicen y eso no se somete a votación de la comunidad de propietarios. Cuando se recibe una orden de ejecución de una administración por el incumplimiento del deber de conservación y por la necesidad de realizar obras que afectan a la seguridad del inmueble o a determinados contenidos del deber de conservación, las obras se tienen que realizar y por lo tanto probablemente la comunidad lo que tendrá es que adoptar el acuerdo de cómo se reparten la cuota parte de los gastos que impone esa orden de ejecución, pero desde luego no la decisión de si la obra hay que hacerla o no, porque es una decisión que adopta la administración pública competente. Esto ya es así, no es que lo diga la ley, esto ya es así cuando aquellas obras son obligatorias, ¿no? Se modifica de manera muy puntual la Ley de Ordenación de la Edificación y el Código Técnico con la idea de armonizar la inexistencia de la mención a las obras de rehabilitación que no requieran proyecto en la LOI y que sí están en el Código Técnico de la Edificación. Y más allá de esto, pues la ley efectivamente lo que hace es una reconsideración de que desde el Estado se pida un informe que es exactamente la inspección técnica de edificios y además a sus solos y exclusivos efectos. ¿Cuál es el efecto típico de la inspección técnica de edificios, con independencia que se regule de otra manera por parte de las comunidades autónomas? Detectar las deficiencias y establecer un plazo razonable para que esas deficiencias efectivamente se resuelvan, acometiendo por parte de la comunidad de propietarios las obras que correspondan, ¿no? Bueno, dicho esto, y ya no me quiero demorar más, el tercer elemento que desde el Estado entendíamos que era fundamental para acometer las reformas era el instrumento que planteaba cuáles iban a ser los incentivos, ¿no? Y los incentivos, efectivamente, nos encontramos en un momento de estabilización presupuestaria con restricciones muy importantes y la realidad es la que es. Por lo tanto, efectivamente, el plan estatal tiene ayudas para estas políticas, pero tiene ayudas que no tienen nada que ver con las dotaciones presupuestarias que este tipo de planes han tenido en otras épocas. De modo que la idea fundamental era trabajar en aquellos modelos que ya en otros países europeos han tenido éxito, que era atraer a la iniciativa privada, a las empresas privadas, para que ocupen ese gap que no van a poder ocupar ni las comunidades de propietarios en situación difícil para acometer determinadas obras, ni las administraciones públicas también en situación difícil para poder acometer con subvenciones directamente obras de rehabilitación que se llevan casi el 70%. O sea, tenemos estudios donde las más importantes operaciones de rehabilitación que se han hecho en los últimos años en España eran un 70% costeadas por las administraciones públicas, con independencia que fueran Estado, comunidad autónoma y ayuntamiento, y un 30% la propiedad. La idea es disminuir ese porcentaje de los propietarios y disminuir también el porcentaje de la administración y que ese hueco puedan ocuparlos las empresas privadas, desde empresas de servicios energéticos en el caso de obras de eficiencia energética, a través, como está ocurriendo en otros países, de los, digamos, capitalizando los ahorros de energía que se consiguen nada más terminar la obra
de rehabilitación de eficiencia energética, u otro tipo de empresas pues con operaciones urbanísticas. Desde luego el urbanismo español ha sido tremendamente inventivo para otras muchas operaciones en suelos vírgenes, de modo que hay que darle a la capacidad de